buenos días, queridos estudiantes. Reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante en el curso de razonamiento verbal, o también conocido como aptitud comunicativa. Bien, antes de iniciar con nuestra clase, les voy a brindar algunos consejos para poder combatir esta pandemia del COVID-19. Lo primero, el uso constante del jabón. Lavarse las manos a cada instante. Lavarse las manos durante 20 segundos mínimo, con abundante agua y que el jabón sea espumoso. Bien, también le recomiendo el uso del alcohol gel, bien, para poder desinfectarse, y la lejía para poder desinfectar cosas, el zapato al volver, por ejemplo, del mercado. Puede ser de que yo pueda ir a la esquina a comprar a la tienda, vuelvo, me quito los zapatos y tengo que desinfectarlos, o la prenda también de igual manera. Desinfectar las llaves, desinfectar el celular, la moneda, los billetes que recibimos. Es la única manera de que nosotros podamos combatir a este pequeño enemigo. Bien, a continuación entonces vamos a hablar acerca del proceso formativo de las palabras, un tema muy recurrente en los exámenes de admisión en cualquier universidad, ya que nosotros debemos conocer este tema desde el primer día en secundaria, desde primero de secundaria, segundo, bueno, en todos los niveles. Bien, si es que nosotros hablamos del proceso formativo de las palabras, tenemos que extendernos, pero el día de hoy les he traído un organizador práctico, fácil de aprender, para poder comprender el porqué del proceso formativo de las palabras, la utilidad y de qué manera aprender. Bien, vamos entonces con la clase. Proceso formativo de las palabras. La función. La función básica del proceso formativo de las palabras es crear nuevas palabras. Bien, antes de iniciar vamos a ver qué significan estos términos. La palabra lexema. ¿Qué es la palabra lexema? Es la raíz de una palabra. Afijos. ¿Qué son los afijos? Son pequeñas partículas de palabra que permiten la creación de otra palabra. Dentro de los afijos tenemos los prefijos, que anteceden a la palabra, que se colocan antes de la palabra. Y luego tenemos los sufijos, que van después de la palabra. Bien, yo uno una palabra y coloco antes un prefijo, puedo tener otra palabra, o también puedo unir una palabra y luego coloco un sufijo, tengo otra palabra. Entonces es la función de estas palabritas nuevas. Recordamos, ¿no? Bien, entonces, si es que yo hablo del proceso formativo de las palabras, tengo tres procesos que tocar. La primera es el proceso por derivación. El proceso por derivación. Bien, dentro del proceso por derivación tengo dos tipos: la derivación simple y la prefijación. Ustedes se habrán dado cuenta de que he puesto siglas. Bien, derivación simple DS. ¿Por qué motivo? Hoy en día en los exámenes de admisión ya no es la típica pregunta, ¿no?, la cual dice qué palabras están compuestas por derivación simple. No. Hoy en día solamente te preguntan qué palabras son de S, qué palabras son de P. Es por ese motivo de que estamos aprendiendo bajo siglas. ¿Ok? Bueno, eso es el método de algunas universidades, ¿no?, de que te preguntan de frente. Bien, tenemos el primer proceso por derivación, que es la derivación simple de S. ¿Qué quiere decir? De una palabra existente nace una nueva palabra. Bien, de una palabra antigua nace una nueva palabra. Por ejemplo, tengo la palabra árbol. Árbol, conocemos.
¿Qué es lo que tengo que hacer con árbol para poder crear nuevas palabras por derivación simple? Solamente tengo que agarrar el lexema. Tengo que utilizar el lexema de la palabra árbol. ¿Cuál es? Árbol, el lexema es arb, arb. Entonces, con arb, crear nuevas palabras. Arb, arboleda. Arboleda. ¿Qué es arboleda? Es conjunto de árboles. Arbusto. Es un árbol imponente, grande. Bien. Se están dando cuenta de que estas dos palabras nuevas, arboleda y arbusto, nacen de un existente de árbol. Deriva. Ok. Luego tenemos la palabra casa, otro ejemplo. Casa. Utilizo el lexema cas, de la cual me nacen las palabras caseta, caserío, casona, casucha. Bien, caseta, una pequeña casa o construcción que sirve para un puesto de vigilancia. Caserío, un lugar alejado. Casona, una casa grande, antigua. Casucha, una casa humilde, pobre. Bien. Luego tenemos la palabra libro. Utilizo el lexema liv, la cual para poder crear otras palabras. Libro, librería, lugar donde puedo obtener estos libros, ¿no? Libreto es el guión, por ejemplo, de una novela, una obra, etc. Libreta, apuntes o libreta de nota. Entonces, estas tres palabras, librería, libreto, libreta, derivan de la palabra libro. Bien. Entonces, jóvenes, cuando nos pregunten qué palabras son de ese, arboleda, caseta, libreto, arbusto, caserío, etc. ¿Ok? Vamos con el siguiente ejemplo o el siguiente tipo de proceso por derivación. Tengo la prefijación. ¿Por qué motivo he colocado de P? Ya que es derivación por prefijación. Derivación por prefijación. De P. Prefijación. Tengo que utilizar un prefijo. ¿Bien? Ya sabemos que es un prefijo. Es un tipo de afijo que va antes de la palabra. Prefijo. Y una palabra útil, legal, suelo. Son palabras que conocemos. La palabra útil, si yo quiero crear una nueva palabra con útil, utilizando un prefijo, utilizo el prefijo in. In más útil, inútil. In más útil, inútil. La palabra legal, tengo la palabra legal. ¿Bien? La palabra legal utilizo el prefijo i. I más legal, ilegal. La palabra suelo, utilizo el prefijo sub. Sub más suelo, subsuelo. Entonces, inútil, ilegal, subsuelo son palabras de P. ¿Qué quiere decir? Que derivan por prefijación. Derivación por prefijación son estas tres palabras. Inútil, ilegal, subsuelo, puede ser también la palabra infeliz, desleal, descortés, etc. Bien, vamos ahora con otro tipo de proceso, que es el proceso por composición. El proceso por composición tiene tres tipos. A ver, si es que nosotros hablamos del proceso por composición, hablaremos de tres tipos. La prefijación, la yuxtaposición y la composición propiamente dicha. Veamos la primera, la prefijación. Se darán cuenta por qué motivo ahora he colocado en siglas DP, derivación por prefijación, y aquí CP, para no confundirme. CP, ¿por qué? Composición por prefijación. Bien, no solamente deriva, ahora se compone, se une a otra para poder crear una palabra. Bien. CP, composición por prefijación. Prefijo, utilizo prefijos nuevamente, pero no es cualquier tipo de prefijos. Tengo que utilizar las preposiciones. Las preposiciones. Si nosotros hablamos de preposiciones, estamos hablando de 19 preposiciones hoy en día.
Bien, ¿cuál es la manera más fácil y correcta de aprender preposiciones? Utilizando el vocabulario. Bien, por ejemplo, digo, tengo preposiciones con la letra A, ante, letra B, bajo, y su contrario puede ser sobre. C, con, contra. D, durante. D, desde. E, en, entre. F, no tengo. G, tampoco. H, sí. Hacia, hasta. I, J, K, L, M, M sí tengo. Mediante. N, O, P, P tengo. Por, para. Q, R, S, S sí tengo. Sin, según. T, tras. ¿Ven? También sobre con S, ¿no? Entonces, jóvenes, la mejor manera de aprender las preposiciones es de esta manera. ¿Ven? Cada uno teniendo su par. Y tras solo. Les comentaba de que solamente tenemos 19 preposiciones, pero en la antigüedad teníamos 21 preposiciones. ¿Qué ocurre con esas dos? Quedaron en desuso. ¿Cuáles eran esas o cuáles son esas preposiciones que quedaron en desuso? So, cabe. So y cabe. En desuso, que ya no es muy usado hoy en día en ejemplos, oraciones, etc. Bien, ya vi entonces las preposiciones. Si ya tengo una preposición, tengo que unirla más una palabra existente. Por ejemplo, tengo la palabra normal. Normal. Bien, tengo la palabra normal. Puedo tener también la palabra razón. Palabras que ya existen. La palabra normal. La palabra razón. La palabra traer. ¿Bien? Normal, razón, traer. Son palabras que existen. Ahora tengo que utilizar una preposición, cualquiera de estas, que se adecue a la palabra para poder crear una nueva. Veamos. Bien, vamos a usar la paranormal. Paranormal puede usar dos preposiciones incluso. Puede ser una de ellas a, la preposición a, más normal, sale la palabra, o me da la palabra anormal. Bien, anormal. Una nueva palabra. Anormal. Extraño, ¿no? Puedo también usar la preposición para. Para más normal, paranormal. Bien, paranormal. Si nosotros hablamos de paranormal, recuerden que estamos refiriéndonos, por ejemplo, a fantasmas, ovnis, etc. Cosas que no tienen explicación. Paranormal. Bien. Tengo otra palabra que existe, la palabra razón. Ahora voy a utilizar una preposición para poder crear otra palabra. Razón, utilizo la preposición sin. Sin más razón, sin razón, sin razón. Bien, la palabra sin razón, o sea, sin motivos, etc. Sin razón. Por último tengo la palabra traer. Utilizo el prefijo o la preposición con. Con más traer, contraer. Bien, contraer, adquirir. Así como muchas personas están adquiriendo, contrayendo el virus. Contraer. Bien. Entonces, jóvenes, las palabras anormal, paranormal, sin razón y contraer son CP. ¿Qué quiere decir? Composición por prefijación. Están compuestas por prefija
Vamos a pasar al siguiente tipo de proceso por composición, que es la yuxtaposición. Bien, la yuxtaposición me señala lo siguiente: es la unión de dos palabras existentes. Bien, si es que yo voy a utilizar la yuxtaposición para poder crear una palabra por composición, tengo que usar dos palabras existentes. ¿Ok? Bien, palabra más palabra. Pero ¿qué ocurre? No varía el resultado. No tiene que variar el resultado en ninguno de los elementos tampoco. Es la primera regla. Si es que yo uno dos palabras, ninguno de los dos tiene que variar. No varía. No varía en sus elementos. Eso es la primera regla de la yuxtaposición. Claro, y también de que deben de tener coherencia, ambas palabras deben relacionarse entre sí. Bien, tenemos la palabra latas. Bien, tenemos la palabra latas. Tenemos la palabra latas, tenemos la palabra cama, tenemos la palabra mar. Estas palabras existen, palabras latas, cama, mar. Para poder crear otras palabras, tengo que unir una palabra también que existe, o palabras existentes, las cuales pueden ser las siguientes. Otras palabras que existen, por ejemplo, abre, cubre, alta. Bien, abre, cubre, alta. También existen estas palabras. Entonces, la yuxtaposición me dice de que una estas dos palabras y cree una nueva. Abre más latas me da la palabra abre latas. Abre latas. Abre latas. Cubre más cama, cubre cama. Que también existe. Cubre cama. Alta, mar, alta mar. Alta mar. Bien. Cubre más cama, cubre cama. Alta más mar, alta mar. ¿Ok? Entonces, jóvenes, las palabras abrelatas, cubrecama, altamar son yuxtapuestas. ¿Bien? Son yuxtapuestas. ¿Ok? ¿Por qué motivo? No tiene que variar en ninguno de sus elementos, peor aún en su resultado. Bien. Acá tenemos una interrogante, jóvenes. Y fue una pregunta que se hizo en un examen de admisión, la cual decía lo siguiente: ¿la palabra camaleón es yuxtapuesta? ¿O la palabra camaleón sufre proceso por composición de yuxtaposición? ¿O es yuxtapuesta? Veamos. Les pregunto a ustedes, ¿la palabra camaleón es yuxtapuesta? Me dice, lo primero, tengo que unir dos palabras, cama más león. Pero les comenté de que estas palabras deben de tener relación. Las latas, ¿se pueden abrir? Sí. La cama, ¿se puede cubrir? También. El mar, ¿alto? Sí. Bien. El león, ¿está en la cama? ¿O la cama es para el león? No tiene relación. Por lo tanto, la palabra camaleón no es yuxtapuesta. Fue una pregunta del examen de admisión, ¿no? En un examen de admisión pasado. Bien, pasamos a la siguiente. La última, que es por proceso por composición. La composición propiamente dicha, CPD. CPD. Composición propiamente dicha, CPD. Cuando me dicen, ¿qué palabras son CPD? Entonces ya sé que son compuestas propiamente dichas. Bien, también tiene una regla
la CPD, que es la siguiente. Si varía en su primer elemento. Primer elemento. ¿Qué quiere decir esto? Si varía en su primer elemento. Al momento de unir yo dos palabras, el resultado va a variar en el primer elemento. Veamos. Por ejemplo, yo tengo la palabra dulce. Tengo la palabra celeste. Y tengo la palabra negro. Dulce, celeste y negro. Bien, tengo esas palabras. Para poder crear una palabra CPD, tengo que unir otra palabra. Bien, que existen. Bien. Una palabra existente, por ejemplo, agro. 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 Bien, agro. Celeste, puedo añadirle la palabra albo. Y a negro, rojo. Si yo siguiera el proceso de yuxtaposición, sería agrodulce. Pero la palabra agrodulce no existe. Albo celeste, tampoco. Rojo negro, tampoco existe. Bien. ¿Qué dice CPD? Si varía en su primer elemento al momento del resultado. Elimino la O y para el resultado voy a cambiarlo por otra letra. Por ejemplo, ya no es agrodulce, sino será agridulce. Agridulce. Aquella naranja estuvo agridulce, o sea, agre y dulce a la vez. Albo, ya no es albo celeste, sino es albiceleste. Albiceleste. Bien. Albiceleste. ¿Ok? Ya no es rojo negro, será rojinegro. Rojinegro. ¿Qué quiere decir rojinegro? Granate, ¿no? Casi granate. Bien. Entonces, estamos viendo, jóvenes, de que varía en su primer elemento al momento del resultado. ¿Bien? Varía en el primer elemento al momento de tener el resultado. Agridulce, albiceleste, rojinegro. Por lo tanto, agridulce, albiceleste, rojinegro son CPD, con palabras compuestas propiamente dicha. ¿Ok? Bien. Vamos al último proceso, jóvenes, que es el proceso por parasíntesis. Ahora, ¿a qué se le llama parasíntesis? La unión, ¿no? Unión de palabras o elementos, de 3 elementos, para crear una nueva palabra. Estos elementos pueden ser lexemas, sufijos, palabras solas, o también pueden ser prefijos. ¿Bien? Entonces, el proceso por parasíntesis es la unión de 3 palabras. Bien. Unión de 3 elementos también puede ser. Veamos. La primera, el primer caso. Prefijo más palabra más sufijo. Bien. Prefijo más palabra más sufijo. Tengo la palabra corazón. Corazón. La palabra corazón. Me dice que para poder crear una nueva palabra por parasíntesis, tengo que tener un prefijo. Voy a colocarle el prefijo des. Des, corazón. Y el sufijo ado. Tengo la palabra
Descorazonado. Descorazonado, que quiere decir decepcionado, traicionado. ¿Ok? Descorazonado. Bien, entonces, descorazonado es una palabra parasintética. ¿Ok? Bien. Luego también puedo tener un ejemplo de palabra más sufijo, la cual viene a ser la siguiente. Tengo la palabra 7. Tengo la palabra mes. Y tengo el sufijo ino. 7, mes, ino. Formando, me da la palabra parasintética de 7 mesino. 7 mesino. ¿Ok? Entonces, descorazonado y 7 mesino son palabras parasintéticas. Bien, un ejemplo, jóvenes, aquí. ¿Cómo saber si mi palabra es parasintética? ¿Por qué motivo o de qué manera? Luego de ver el prefijo o el primer elemento, el segundo elemento, jóvenes, debe existir en el diccionario. Por lo menos debe ser lexema de una palabra. El primer elemento puede ser prefijo, un lexema o palabra. Pero, ¿dónde me tengo que fijar yo? Es en el segundo elemento. Tiene que existir esa palabra o el lexema. Si en todo caso la palabra no existe o no es el lexema de otra palabra, simplemente no es una palabra parasintética. Bien, entonces recordemos, jóvenes, de que el proceso formativo de las palabras me sirve para poder crear nuevas palabras. Hoy hemos trabajado el proceso por derivación, el proceso por composición y el proceso por parasíntesis. Espero que haya sido de gran ayuda para ustedes. Esto es un primer nivel para el proceso formativo de las palabras. Espero que haya sido de su agrado esta clase y no olviden, jóvenes, realizar un organizador de conocimientos acerca de lo que hemos entendido. Por ejemplo, quiero que realicen un organizador de ejemplos, de conocimientos acerca de ejemplos. ¿Qué palabras son DS? Jalamos sus ejemplos. ¿Qué palabras son CP? Buscamos y hacemos un organizador del tema que hemos hablado el día de hoy. Bien, también recomendándoles, jóvenes, de que sigan mis instrucciones que he brindado en un inicio para poder combatir el COVID-19. Espero que realicen sus prácticas. Recuerden que la entrega es hasta hoy a las 7 de la noche, a 7:30 estará aperturada la plataforma. Bien, gracias. Eso es todo.